Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Hola, bienvenidas y bienvenidos al espacio del Colegio de Sonora, un espacio dedicado a conocer los trabajos de investigaciones que se desarrollan en el Colegio de Sonora y cómo éstas contribuyen a comprender mejor nuestra realidad social y humana. Hoy nos acompaña la doctora María del Carmen Arellano Gálvez, profesora e investigadora del Colegio de Sonora en el Centro de Estudios en Salud y Sociedad, para hablar sobre su proyecto titulado Vivir con Diabetes, trayectorias de atención en la población jornalera agrícola asentada en las localidades de Sinaloa y Sonora, análisis desde la interculturalidad y el género. Este proyecto resultó seleccionado en la Convocatoria de Investigación Humanística 2025 de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, Ana Rosa, y gracias por la invitación a compartir este inicio del proyecto que recién fue aprobado. Sí, pues muchas felicidades. Y pues para comenzar quisiéramos saber un poquito cómo surge la idea de proponer este proyecto para su financiamiento. Pues bueno, este proyecto resulta pues de años de trabajar con la población jornalera agrícola aquí en Sonora y en Sinaloa, que este es como también un proyecto que se aprobó bajo la modalidad de grupo de investigación y en el cual participamos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la doctora Luz Mercedes Verdugo y la doctora Leonor Tereso, ambas de la Facultad de Trabajo Social, y de aquí del Colegio de Sonora, la doctora Patricia Aranda y su servidora del Centro de Estudios en Salud y Sociedad. Y bueno, las cuatro hemos trabajado durante años con población trabajadora agrícola en estos dos estados y hemos documentado pues estos cambios en las prácticas de alimentación de la población jornalera a través de lo que logran cultivar en sus traspatios, cómo logran mantener una identidad culinaria, ¿no? Muchos de ellos migrantes de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas. Sin embargo, pues viven también en sus cuerpos y en su salud efectos de estos cambios, de las transformaciones de la modernidad alimentaria por el consumo de productos ultraprocesados, ¿no? Entonces, cómo este consumo de alimentos ultraprocesados, azúcares y demás, pues se traducen en padecimientos concretos como es la diabetes, ¿no? Y también surge este proyecto pues del trabajo que hemos mantenido con la comunidad, dialogando con la comunidad a través de talleres participativos, de definir una agenda de trabajo también con los promotores y promotoras de salud, y de ahí surge, ¿no? Surge de un diálogo con la comunidad de decir, si bien podemos mantener toda esta identidad cultural a través del traspatio, a través de aquello que nos da una identidad como grupo originario, no somos ajenos a esta modernidad alimentaria y pues viven en sus cuerpos y en sus cotidianidades efectos de enfermedades crónicas no transmisibles, como pues la diabetes, enfermedades cardíacas y demás, entonces hipertensión justo, y es eso, ¿no? Como poner la agenda en esas situaciones concretas que vive la población de salud, ¿no? Sí, particularmente en esta población ¿cuáles serían como algunos de los factores que hacen que ha hecho que la dieta haya modificado, pues el ritmo de vida, ¿no? Sí, justo eso, ¿no? Como dinámicas laborales intensivas y extensivas, ¿no? Son cuerpos con una alta demanda calórica porque pues trabajar en las jornadas bajo el sol, en el campo, pues implican una gran demanda calórica, ¿no? Y no es solamente ellos, ¿no? Todos, yo creo, todos estamos sujetos en esta dinámica de la modernidad a procesos muy complejos en nuestros cuerpos, ¿no? De comidas, de comer en la calle, de comer alimentos comprados, y no son la excepción
población, simplemente que hay condiciones estructurales que les afectan también de manera diferenciada, como es las posibilidades de poner en práctica ciertas saberes sobre el autocuidado o el acceso a los servicios de salud, que también es complicado, y bueno, también se ha documentado ya previamente cómo la población indígena en México pues tiene altas tasas de prevalencia de diabetes. No es porque sea algo por la pertenencia étnica en sí, sino cómo todas estas condiciones del mercado, de la globalización, impactan a grupos poblacionales específicos, ¿no? Como mencionó, usted ya ha trabajado antes con este tema y también mencionaba que no es solamente, o sea, esta problemática de pues, la presencia de diabetes en la población es general, ¿no? Entonces ahora ya permeó en este grupo de la población que debido a lo que se dedican, podría uno pensar que tienen como mayor acceso a tener como otro tipo de dieta, ¿no? Sí, bueno, lo vemos también, ¿no? Como ese cambio por ejemplo, ¿no? También ya varias compañeras han documentado desde el área de nutrición cómo se cambia, por ejemplo, el consumo de tortilla de maíz, que son sus lugares de origen, al consumo de harina de trigo, ¿no? Entonces, este cambio también en términos de adaptabilidad a esas componentes que tenemos de acceso a nuestra dieta más sonorense o más del norte, pues implica también que el metabolismo se somete a otros procesos, ¿no? Pero bueno, comer no es solamente una ingesta nutricional, comer es un acto social, es un acto económico, un acto político, y desde ahí impacta de manera diferente a los cuerpos, ¿no? Lo importante aquí creo que es cómo posicionamos las condiciones de trabajo y de vida de esta población que vive estos padecimientos de manera crónica, en donde pues hay una necesidad de atención integral, ¿no? Desde los saberes, sus prácticas culturales para atender su salud, el reconocimiento de esos saberes que tienen para atender su salud, y también, regresando un poco a tu pregunta del inicio, de dónde nace este proyecto, también de reconocer pues todos esos efectos secundarios que están teniendo ya por la diabetes, ¿no? O sea, amputaciones, pérdida de vista, daño renal, ¿no? Entonces, si vemos como toda esa cronología, toda esa línea de tiempo que llevó a esta población a que se encuentre ahora pues con estos efectos tan devastadores en su salud, pues lo hace más complejo, ¿no? Porque su cuerpo es un medio de trabajo, ¿no? Y si ese cuerpo está tan dañado, pues todavía se hace mucho más vulnerable, ¿no? Su situación. Para trabajar con la población jornalera, se presentan algunos desafíos importantes, no sé si nos pudiera platicar. Digo, en general, para hacer un estudio sobre algo como la salud de las personas, como que sí implica un poquito más de detalle, ¿no? Acerca de sus prácticas, su estilo de vida y todo eso. ¿Cómo es con la población jornalera? Pues bueno, es ahorita sobre todo es una situación compleja en el sentido, bueno, estamos trabajando en Sinaloa, ¿no? Las compañeras de la UAS, y una situación que también lo pusimos ahí en nuestro proyecto de investigación cuando lo sometimos, pues fue precisamente el impacto de la violencia, ¿no? En nuestras posibilidades de hacer trabajo de campo. Ahorita que estamos en esa fase de arranque, de planeación de la estrategia metodológica, pues es un tema que nos mueve, pues que lo tenemos ahí puesto, ¿no? Como en nuestro trabajo a seguir en estos 2 años. Esa es como una situación muy concreta, ¿no? La violencia social y bueno, acá también la tenemos, pero hasta afortunadamente hemos podido hacer trabajo de campo a pesar de estas situaciones, y porque tenemos ya esos enlaces comunitarios pues fortalecidos tanto en Sonora como en Sinaloa. Uno puede ser por ese lado. El otro, y que es sumamente importante, es la lengua, ¿no? Afortunadamente
Yo el año pasado, que hacía algunas entrevistas como exploratorias sobre el tema, pues tenía el apoyo de una promotora de salud y de un promotor de salud, pues que son gente muy valiosa de la comunidad, Pablo Bautista y Viviana Ramírez, que ellos han estado acompañando distintos proyectos de investigación, y entonces como nosotras, al no saber sus lenguas originarias, pues también es importante crear esos canales de comunicación, de confianza y de interpretación de esos mundos que pueden ser distintos, ¿no? Nosotras estamos socializadas y aprendimos de otra forma, mientras que las explicaciones sobre qué causa la diabetes, cómo debo cuidarme, pues también responde a cosmovisiones que son distintas a las nuestras y son tan valiosas como las nuestras, ¿no? Entonces, por eso el enfoque de la interculturalidad nos sitúa en esa comprensión tan compleja de la enfermedad y no entendiéndola solamente como algo que está afectando nuestro cuerpo biológico, sino como una enfermedad que afecta nuestro contexto comunitario y social. Sí, ahorita que mencionas eso, la interculturalidad, iba para allá. ¿Cómo es que se incorpora la perspectiva de género y la interculturalidad en el análisis, pues, de esta temática? Sí. Pues bueno, ese es un tema que, si bien lo hemos abordado algunas veces más complejo, otras veces más por encimita en nuestros proyectos de investigación, pues todos estamos en este sentido, y específicamente al trabajar con población jornalera que pertenece a distintos pueblos originarios, mixtecos, triquis, zapotecos, nahuas, rarámuris, por ejemplo, que también recién se integran a este circuito migratorio, pues implica eso, ¿no? Como abrir las ventanas de explicación, las ventanas de comprensión de lo que sucede y bueno, el paraguas de la interculturalidad, que si bien nace como un movimiento social del reconocimiento de los grupos originarios en Latinoamérica, ahora cómo lo traemos a los estudios sobre la salud para identificar que esos saberes, esas prácticas responden a un sistema de conocimiento que no necesariamente es el biomédico, ¿no? Entonces, poner en esa discusión lo que el médico te dice que debes de hacer para tratar tú la diabetes, necesita ese diálogo intercultural sobre lo que la gente concibe que es el origen de la diabetes, lo que la gente concibe que debe ser el tratamiento para su diabetes, ¿no? Y bueno, el género en los estudios de salud también es un tema, pues, que ha sido documentado, ¿no? Las mujeres como cuidadoras de la salud de los otros, y en ese sentido es qué herramientas tienen las mujeres para cuidar a la salud de la población, ya sea de los hijos, los hermanos, en la pareja, pero también nos interesamos en conocer y analizar un poco más a detalle con este proyecto es qué hacen las mujeres para cuando son ellas las que tienen la enfermedad a cuando tienen que cuidar a los otros, ¿no? Y un poco de eso lo reflexionábamos al analizar la alimentación, porque todas esas decisiones sobre qué comer también están vinculadas como somos mujeres, ¿no? Sí, y ahora también con la inclusión, que cada vez más mujeres están trabajando también en el campo, ¿no? Eso también supongo que tiene que ver con la manera en la que, o sea, los horarios, el tipo de comida, que o sea, sí siguen siendo ellas las principales encargadas de esto, ¿no? Sí, justo como de los 90s, por ejemplo, se habla de una feminización del trabajo agrícola, y todavía sigue así, es como en ciertas labores también del trabajo agrícola hay una feminización de la mano de obra, en aquellas, por ejemplo, que son como más delicadas, que la motricidad fina implica otro posicionamiento, pero también es importante visibilizar las triples jornadas de las mujeres, ¿no? Ellas trabajan también en el campo, entonces sus jornadas inician a las 3 de la mañana para preparar la comida, el lonche, ¿no? Como se le llama, para sus hijos que se quedan en casa, para ellas y sus parejas que van a trabajar al surco, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay como toda esta carga de trabajo dentro y fuera del hogar, y en donde una de esas tareas principales pues es la alimentación de la familia, ¿no? Sí,
ahorita mencionabas también pues sobre los servicios de salud, ¿qué papel juegan los servicios de salud para la atención de la población jornalera? Porque como bien dices también, pues hay en ocasiones, por ejemplo, yo supongo que, por ejemplo, en el caso de acá de Sonora, cuando llegan las familias de otros estados, a veces hay este problema de la comunicación, ¿no? de el idioma. Entonces, eso también pues representa un factor, ¿no? Claro. Sí, bueno, los servicios de salud son una parte de todo el sistema de atención de la salud, ¿no? Porque justamente partir de un reconocimiento intercultural de la salud es como decir, si bien en términos comunes o del sentido común, pues es el centro de salud, el hospital, ¿no? Todas estas instituciones públicas, pero también hay toda una serie de actores que participan de este proceso de atención, ¿no? Desde curanderos, subadores, procesos de sanación, todo eso integra la curación, si hablamos desde un enfoque más intercultural, ¿no? Y bueno, sí es importante en el sentido de posicionar el acceso a los servicios de salud de la población jornalera, pues como un tema pendiente de la política pública, ¿no? Desde que se integró en los finales de los 40 el trabajo agrícola a la dinámica laboral en México, pues se legisló como un derecho, ¿no? El acceso a los servicios de salud y a los servicios no solamente de salud, sino a los servicios de jubilación, todo el sistema de prestaciones pues que han sido sistemáticamente violados para la población jornalera porque no hay contratos formales. Y a pesar de que ha habido modificaciones en las leyes que te dice que a través de un contrato verbal el patrón está obligado a brindar servicios de salud, en la práctica esto no sucede, ¿no? Y bueno, eso como lo más material en cuanto a las dificultades. Estudios revelan que solamente el 9% de la población jornalera tiene acceso a estos servicios sociales y de salud. Y si pensamos en que es una población que tiene todos estos padecimientos crónicos, pues vemos que el panorama es bastante complejo, ¿no? Porque una persona puede tener 10, 15, 20 años padeciendo diabetes y no tiene la seguridad social gratuita para poder atenderse, y si a eso se suman pues todos estos elementos más simbólicos de dificultad de acceso a los servicios de salud, pues lo dificultan, ¿no? Pero eso no quiere decir también el compromiso desde la política pública de pensar en programas de salud con un enfoque intercultural que reconozcan todos estos sistemas pues y conocimientos, saberes que están ahí creados alrededor de la enfermedad y que pueden pues posibilitar un mejor tratamiento, una mejor atención, un mejor pronóstico de vida a pesar de, ¿no? Entonces, sí es un tema sumamente importante hablar del acceso a los servicios de salud como un tema de derechos. Sí, está también como el apoyo de los grupos comunitarios, ¿no? También que pueden crearse ahí en las mismas, pues en las zonas estas donde se encuentran ellos. Sí, la verdad es que sí ha sido muy eso también cuando pues uno está analizando, conociendo las situaciones, pues es bien importante reconocer la agencia de la comunidad, ¿no? Cómo se organizan para cuidarse, cómo se organizan cuando hay una emergencia, por ejemplo, de salud, o cuando hay un fallecimiento también. Las compañeras en Sinaloa, ellas han documentado toda esta gestión de mujeres también, ¿no? Para el cuidado de la salud de los otros, para la gestión de servicios públicos, la gestión de servicios educativos para los hijos. Es ahí donde están, la agencia de la comunidad para poder solventar sus necesidades. Pero pues también esa agencia está atravesada por esas condiciones de vida pues precarias, por los tiempos de trabajo, en Sonora por el clima, ¿no? Todo eso tiene que ver, todo se pone en una olla, ¿no? Y es qué tanto se logra hacer, y lo importante es aquí reconocer justamente lo que sí se hace, y también cómo a partir de eso de lo que sí se hace se pueden potenciar otras acciones que no se queden como a lo nivel familiar, ¿no? Sino que escalen a un nivel más comunitario, ¿no? Sí, ahorita que mencionas
pues en Sonora y Sinaloa el clima puede variar un poco. La decisión de hacerlo como en esta zona tiene que ver con algunas otras características que compartan estos dos estados. Pues más bien partimos del reconocimiento como de dos enclaves agroindustriales que surgieron también a finales de los 50s, cuando se da toda la tecnificación del campo mexicano, y sí comparten un proceso, eso, ¿no? Como más del desarrollo, de cómo fueron creciendo estas comunidades alrededor de, en el caso, pues la costa que pertenece a Hermosillo, Villa Juárez que pertenece a Navolato, pero sí hay procesos de crecimiento poblacional y de impacto económico que son pues también interesantes de comprender, de analizar y de comparar, ¿no? Lo que buscamos también en este proyecto es justamente comparar desde esos elementos más microsociológicos, pero también más estructurales que llevan pues a unos procesos de atención, a trayectorias de atención específicas, ¿no? Por ejemplo, algo que encontramos acá es en Villa Juárez solamente hay una unidad de atención médica, ¿no? Pública. Veíamos también cómo crecieron las farmacias similares después de la pandemia en esta localidad, como esos elementos para decir, a ver, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede allá? Pero nacen los dos justamente a partir de este impulso de la economía global, ¿no? Son políticas agroalimentarias globales muy situadas en estos contextos. Sí, en este estudio se tiene contemplado también, pues, la población jornalera sería las personas que ejercen algún oficio o trabajo en el campo, y sus familias, por ejemplo, los niños o las personas adultas mayores, porque algunos llegan primero ellos y luego se traen a la familia. Eso también afecta, ¿no? Porque eventualmente, o sea, o podrían o no los niños también formar parte después, cuando puedan empezar a trabajar, pero la dieta pues no, o sea, todos estos cuidados que dices que por lo general los tienen las mujeres en la familia, eso también se toma en cuenta. Pues en este proyecto, en la tercera etapa, por ejemplo, tenemos ya como algunos elementos más de intercambio con la comunidad, donde sí estamos pensando pues en esa variedad de actores, ¿no? Porque no en pero en los otros proyectos que hemos hecho sobre alimentación, los niños son agentes activos del proceso alimentario, ¿no? Saben cosas. Es bien interesante, por ejemplo, cuando yo veía lo del traspatio, los niños saben de las semillas, saben cómo cuidar las semillas, saben en qué tiempo se puede cultivar. Otras compañeras que trabajan más, por ejemplo, programas de intervención con infancias, también eso, ¿no? O sea, cómo situamos a los niños como agentes, ¿no? Pero también hay que tener cuidado de no responsabilizarlos, ¿no? Porque también volvemos a lo mismo, o sea, qué capacidad tienen ellos de decidir sobre qué comer cuando viven en contextos tan precarizados. Pero bueno, creo que se puede enlazar con otros proyectos de intervención comunitaria, pues que pueden surgir, ¿no? Sí, y eso sería pues como un efecto, pues no sé, secundario del punto, ¿no? Del tema que ustedes están analizando, como las madres o las mujeres responsables de esto, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que tienen con este proyecto? Bueno, pues es como, por un lado, nuestro trabajo que hemos hecho durante años con un enfoque comunitario, ¿no? Las compañeras en Sinaloa, ¿no? Trabajadoras sociales han documentado mucho a través de talleres participativos lo que las mujeres han hecho en su comunidad para gestionar distintos servicios. Y bueno, nuestra apuesta es lograr al tercer año, ¿no? Que es de este proyecto, pues generar insumos para la promoción de la salud, ¿no? Y también es como estructuramos nuestro quehacer desde la investigación para generar esos otros productos, pues que no es una publicación solamente o que no es una ponencia solamente, sino que se generan estos procesos de intercambio con la comunidad, con los servicios de salud, con los agentes concretos de cambio y también de poder dialogar con los que toman decisiones sobre la salud de las poblaciones.
es como un paraguas amplio, ¿no? Para pensar la complejidad del problema, y bueno, ahí nosotras estamos como en esos enlaces con distintas organizaciones, algunas más formales que otras, ¿no? Por ejemplo, en Sinaloa, a través de redes de profesionistas que ofrecen servicios de traducción, que dan acompañamiento a algunas personas ante trámites legales, por ejemplo, o red de mujeres indígenas que han logrado, pues eso, tejer sus redes, formalizarse como asociaciones y que han puesto en la mesa algunos temas importantes para su comunidad. Y bueno, acá en Sonora, a través de los promotores de salud, culturales y deportivos con los cuales hemos trabajado, y bueno, como esos granitos también bien concretos de trabajo que respondan a necesidades también situadas de las comunidades, ¿no? Sí. La idea es como aportar algo, ¿no? Para estas comunidades. Ahorita comentábamos también esto del diseño bueno, apoyar o fomentar como que se mejoren las políticas públicas para la atención de la salud de esta población. No sé si nos podrías mencionar como algunas de las cosas que pudieran pues mejorarse, ¿no? Pues bueno, yo creo que uno central, y ahí ya lo iremos como analizando y haciendo más en fino en el proyecto, pues es este tema de la interculturalidad en el diseño de los programas de salud. Si bien no es algo nuevo, o sea, la interculturalidad desde los 80s, 90s empezaron a diseñar programas. Ahora actualmente hay como toda una línea de interés en los servicios públicos de salud a través de esta reestructuración del Sistema Nacional de Salud sobre la interculturalidad, ¿no? Pero para pensar realmente esos programas de salud interculturales hay que desestructurar el poder, ¿no? Porque yo tenga una intérprete en los servicios de salud, con eso no, sino más bien cómo me relaciono yo desde la posición del sistema de salud con los usuarios, cómo reconozco sus formas de tratarse y cómo genero esos procesos para pensar en este diálogo horizontal de formas de atender la salud, ¿no? Creo que ese es un elemento central. Y también pensar la salud no es solamente pensar en el sistema de salud, sino el sistema educativo, el sistema alimentario, o sea, cómo la industria alimentaria nos está pues afectando y no podemos solamente trabajar en tomes esa pastilla cuando pues el acceso a las comidas que tenemos cotidianamente pues no ayuda, ¿no? Entonces es un tema amplio, es un tema pues macroeconómico realmente, en donde pues hay una afectación a la salud de las poblaciones. Sí, muy interesante también. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Le agradecemos a la doctora Arellano por compartir su trabajo y reflexiones, y les recordamos que pueden mantenerse al tanto de nuestras actividades aquí en el Colegio de Sonora a través de nuestras plataformas, en donde pueden encontrarnos como @colsonora. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, buenas tardes. Esto fue Aquí en Corto, una producción del Colegio de Sonora en Radio Universidad.